participaban activamente en las festividades religiosas cada año, como la Pascua en Jerusalén, entre otras cosas. Criaron a Jesús, hermanos, rodeados de una red de apoyo, parientes y conocidos, el sentido de pertenencia comunitaria, proporcionando un ambiente saludable y un seguro desarrollo en la vida del niño. Por eso es bien importante esto, hermanos. Yo les decía, el hecho de que tú presentes a tu hijo no significa que ya va a estar siempre al lado de Dios. Es tu responsabilidad. No es de un día, es de todos los días. Pero es algo simbólico. Presentar a los hijos delante de Dios y decirles: son tuyos. Es tuyo, mi hijo. Te pertenece a ti. Oh, cuán vil somos, hermanos, que Dios nos haya puesto en nuestras manos ese tipo de bendición. Que Dios les dé ese encargo. El relato de Jesús nos habla de que el niño crecía, ¿verdad?, en estatura, en conocimiento, en sabiduría, a tal grado, déjenme decirles, que Jesús no pasó la adolescencia. No pasó la adolescencia, hermana, pero ¿cómo? ¿Sabe por qué la adolescencia, simplemente las etapas del desarrollo humano, son humanistas? Son psicólogos humanistas que para comprender al hombre, pues lo ponen en etapas. No está mal, no condenamos, porque así aprendemos más de la antropología de la humanidad. Pero lo que yo quiero llegar es que ellos colocan al adolescente como una etapa terrible. De ahí viene la palabra adolescente, a dolerse. ¿Quién se duele? Los jóvenes o la persona y los padres. Porque un adolescente está descubriendo su identidad, dicen los psicólogos. Pasan por un proceso de cambios. Las mujeres de una manera hormonal, no decimos que se esconden o se meten a sus cuartos. Ya llegó a la adolescencia. Ya está, se levantó de malas. Ya llegó a la adolescencia. A ver tú, no. Pero ¿por qué mi tesis de decir que Jesús no pasó la adolescencia? Porque creo que una familia fundamentada sobre la roca, sobre los fundamentos bíblicos, que desde el niño en el vientre de su madre esté fundamentada la palabra de Dios, no va a tener duda de su identidad. Esa es mi tesis. Pero ¿cuál es mi comprobación? El resultado. Tengo testimonios. Gente cristiana con padres, pastores cristianos, teólogos, que intencionalmente educaron a sus hijos en sus casas con la palabra de Dios, de manera integral, valores, morales, etcétera, ética, y que no pasaron por la adolescencia. Sus hijos. Y no vemos a un Jesús que diga: papá, mamá, no, yo no quiero ir al templo. Ahora tú vete. No, vamos a las fiestas anuales. No, tú vete. Dice la palabra de Dios que a los 12 años Jesús estaba allá en una sinagoga. Él ya entendía su propósito. Porque había 3 días que sus padres no encontraban a Jesús. Y si fuera un Jesús en la adolescencia, lo hubieran encontrado jugando canicas con otros muchachos. No sé si existían las canicas en ese tiempo. ¿Sabe dónde lo encontraron? Con doctos, maestros de la ley. Él hablando de la palabra de Dios y nos
en los negocios de mi Padre. Un Jesús, un niño con identidad. Y por eso, hermanos, cuando entendemos que estamos cumpliendo nuestro rol de padre, no vamos a batallar con que los hijos vengan a la iglesia. Ellos solos van a venir. Ellos solos van a venir. Hermanos, la crianza en el reino de Dios es una labor comunitaria. Es una labor comunitaria. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se va a presentar una bebé. Y obviamente la madre más bien tiene que tener conciencia del acto que está haciendo. No es cumplir por cumplir. Entender que tiene una responsabilidad donde dará cuentas a Dios por su bebé. Pero ¿por qué también es un acto de comunidad? Porque en la iglesia también tenemos que asumir la responsabilidad de rodear a esta familia, hermanos, con amor, oración, consejo sabio y buen testimonio para que ella pueda también avanzar, seguir. Entonces, el tercer pilar de educando o criando para la eternidad es el crecimiento íntegro del niño y el propósito divino. Lucas, hermanos, concluye el marco de la infancia de Jesús con un relato maravilloso de lo que Dios desea para cada uno de nuestros hijos en el desarrollo armonioso integral. La prioridad del llamado. La prioridad del llamado, hermanos. Jesús tenía prioridad a los 12 años. Estaba participando en esta discusión con los maestros de la ley. Su respuesta a sus padres es impresionante, ¿verdad? En la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre. Estaba ligada a un Jesús con una vida con propósito, inexorablemente el propósito de Dios. El propósito de Dios. Cuando por lo regular suelo aconsejar leer el libro Una vida con propósito del autor Rick Warren, porque te ayuda 40 días a entender para qué fuiste nacido en esta tierra. Y yo digo, Señor, me encantaría que esto lo dieran los padres en su casa. No cuando su hijo ya tenga 15, 20, 30, sino cuando su hijo empieza a entender la dinámica de comunidad de iglesia. Es necesaria esta sumisión de la armonía en el hogar, hermanos. Porque a pesar de que Jesús entendió sus propósitos, ¿sabe qué? Se sujetaba a sus padres. Estaba sujeto a ellos. Miren el versículo 51, hermanos, de ese mismo capítulo. Y descendió con ellos. Ya cuando pasó eso de que Jesús estaba en el templo y lo encontraron y con lo que les contestó, etc. Pero el versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No era un Jesús rebelde, era un Jesús con propósito y sujeto a sus padres, entendiendo las enseñanzas que le habían dado. Y el desarrollo, hermanos, nos los muestra la palabra de Dios. Han venido otros autores, psicólogos, Seymour, otros psicólogos que tratan de explicar el desarrollo humano, Jean Piaget, y erran, hermanos, porque son
40 dice la palabra de Dios, y el niño crecía. Está hablando de un desarrollo, hermanos, pero decía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Lucas utiliza verbos de riqueza lingüística extraordinaria para describir el desarrollo de Jesús. Y para eso vemos la siguiente tabla comparativa, hermanos, donde vemos el proceso del desarrollo humano bíblico. Dice que el niño crecía intelectual, física, espiritual y socialmente. En la manera intelectual, Sofía, que viene, que es sabiduría. Entonces el niño tenía discernimiento, capacidad del buen juicio y temor del Señor en las decisiones de la vida, pero también crecía físicamente en estatura, obviamente su desarrollo saludable, su cuerpo progresivo, continuo. Y también vemos que espiritualmente habla del charis, de ahí viene la gracia, y de esta gracia divina, el favor inmerecido, la presencia de Dios cubriendo continuamente la vida del niño, y también en lo social. Gracia con hombres, relaciones interpersonales sanas, respetuosas, empáticas, de bendición en la comunidad. Eso es importante, porque les he dicho, ahora los niños, los jóvenes, no te dicen usted, te hablan por tú, no te dicen mamá, papá, te hablan por tu nombre. Y los papás, es que yo quiero que mi hijo sea mi amigo. No, eso no es bíblico. Por favor, son sus padres, son su autoridad, ellos son sus hijos, no son amigos, es más que eso. ¿Sí me entienden? ¿Sí me voy a explicar? Pero estamos copiando lo que allá afuera escuchamos. Tienes que ser amigo de tu hija para que te tenga confianza. Te va a tener confianza cuando tú dobles las rodillas y vean que tú eres un padre íntegro, que eres igual en la casa y eres igual en la iglesia. El Señor me permita dar un estudio a mujeres embarazadas, padres, esposos que están iniciando este proceso de matrimonio, para darles un estudio desde el principio, sea un grupo y Dios pueda dar testimonio de que esto es real. Pero hermanos, hemos estado malos en la semana y ya se me está cerrando la garganta. Vamos a apurarnos. Jesús experimentó su humanidad real y completa. En Lucas 52, entonces nos remarca, hermanos, la palabra de Dios, donde dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. María y José llevaron a Jesús al templo con sus recursos humildes, pero con un corazón lleno de fe y obediencia. Este acto, hermanos, entregó que se abriera una puerta de gracia y bendición para con su hijo. Y hoy nos encontramos ante esta misma panorámica en el altar. La misma invitación. Vamos a pasar para que podamos presentar a la bebé de Suri a la presencia del Señor. Y nosotros como iglesia estar orando por ella, porque ella y su hija es una familia. Es una familia. A todos nos corresponde, no solo a los líderes, a todos.
que ella pueda tener un buen ejemplo de ser una buena madre. Así que voy a pedirle a Suri que pase al frente con la niña